Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con un nuevo tema que se llama movimiento armónico simple, donde vamos a analizar las oscilaciones y movimientos ondulatorios de masas que están agarradas a resortes o unas sogas, van a ser péndulos, que están sometidas a lo que se llama fuerzas restitutivas, ¿sí? Este tema es importante para mecánica y para electrónica por diferentes motivos, ¿sí? Cualquier sistema que puede tener una oscilación, o sea, ¿qué significa una oscilación? Que después de un determinado tiempo vuelve a recuperar sus magnitudes físicas, o sea, se vuelve a repetir o su velocidad, o su posición, o su aceleración, o las tres juntas, ¿sí? Se va a llamar que es un sistema oscilatorio, ¿sí? Y eso en la naturaleza pues, es muy común, cualquier sistema que, que tenga una elasticidad va a poder tener este movimiento. Y va a tener una frecuencia propia que tiene que ver con sus componentes, ¿sí? Entonces, esa frecuencia propia, esa frecuencia natural, va a estar muy ligada, está muy ligada en la música, en lo que es las cuerdas o lo que es el largo de una varilla, y va a tener, por lo tanto, si va a ser un sonido grave, un sonido agudo en función del largo. Va a tener que ver también con la capacidad por ejemplo, un auto en un amortiguador, tiene una frecuencia que tiene que ver con la dureza de ese resorte eh, y su relación con justamente el elástico con el amortiguador para tener esa oscilación. Va a tener que ver también con las estructuras de un puente o un edificio que pueden justamente oscilar, porque son elásticos. Y bueno, en función de eso, vamos a ver después un tema que se llama resonancia, que es qué sucede cuando una fuerza externa tiene una frecuencia similar a la frecuencia natural, y se provoca el efecto que es de amplificación de ese movimiento, ¿sí? Para electrónica, eh, tiene aplicaciones bastante directas, ¿sí? Porque nosotros te vamos a dar una análisis de la situación de una masa resorte en donde las ecuaciones van a ser muy parecidas, se van a usar como analogía mecánica para lo que es un circuito que se llama LC, ¿sí? O RLC, ¿sí? También. Un circuito LC es un circuito donde hay un cable enrollado que se llama solenoide y hay un capacitor que son placas que están separadas por un aislante o como puede ser el aire, ¿no? Este, que tiene la propiedad del capacitor de poder cargarse, ¿sí? De cargas eléctricas, almacenar campo eléctrico, ¿sí? Ahí tienes las cargas positivas y negativas, ¿sí? Y el solenoide lo que tiene la propiedad de que se opone a los cambios de campo magnético que produce una circulación de corriente en su interior, ¿sí? Entonces, cuando el capacitor está cargado, se empieza a descargar y genera una corriente en el circuito, en el sentido antihorario. El solenoide se opone a ese movimiento, generando un campo magnético en el sentido opuesto de las cargas. Y cuando el capacitor se te empieza ya a descargar por completo, disminuye la corriente y el solenoide lo que hace es oponerse a esa disminución, cargando de vuelta el capacitor con la otra polaridad. Entonces este fenómeno se vuelve a repetir. En una masa resorte sucede algo muy similar. Cuando vos tenés un resorte agarrado a una masa y le das una compresión, ¿sí? El resorte hace una fuerza sobre la masa que la acelera y le aumenta la velocidad, que cuando llega a la posición laxa del resorte, la masa tiene la máxima velocidad. Entonces, en ese caso, el resorte ahora es obligado a estirarse, producto de que hay una inercia, ¿sí? Una resistencia a
a la masa de que ahora disminuir su velocidad, entonces el resorte lo que hace es estirarse, la masa disminuye su velocidad hasta llegar a la máxima amplitud, y ahí el resorte, estar estirado, se vuelve a comprimir. Y en ese proceso la masa gana velocidad. Cuando la masa pasa por la zona laxa del resorte, el resorte ya no quiere volver a cambiar de forma, pero la masa lo obliga, ¿sí? Y se comprime, ¿sí? Entonces ese proceso que se da es similar en el caso de los circuitos, ¿sí? Similar también en la explicación matemática, ¿sí? Entonces, acá está viendo una alternancia, ustedes ven, entre energía potencial elástica y energía cinética, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero en esta clase la caracterización cinemática del movimiento oscilatorio, y la clase que viene las caracterizaciones energéticas, ¿sí? Hoy también vamos a empezar desde las ecuaciones de Newton, ¿sí? Para empezar a ver qué relación hay entre velocidad, posición y aceleración, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿sí? Entonces, empecemos por las ecuaciones de Newton sobre la masa resorte, ¿sí? Nosotros vamos a ver. ¿Te acordás vos que nosotros tenemos que las ecuaciones de Newton te dicen que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿qué fuerzas tenés sobre el cuerpo? Bueno, vamos a suponer que no hay rozamiento, que después lo vamos a incorporar cuando veamos movimiento amortiguado, ¿sí? Suponete que vos tenés el cuerpo, lo tenés, vamos a suponer que está ahora, vamos a hacer un dibujito, tenés sobre el cuerpo, a ver, ¿qué vectores tenés? Tenés una normal, tenés la fuerza peso, los vectores que están ahí son, como te lo indica, X la posición, B en verde la velocidad y la aceleración, ¿sí? Por eso vamos a dibujar las fuerzas. El peso. Y en la horizontal, si no hay fuerzas de rozamiento con el piso, está la fuerza elástica, ¿sí? Entonces, en el momento que está detenido acá, hay una aceleración hacia la derecha, producto de que hay una fuerza hacia la derecha. Acuérdate que Newton te dice que la aceleración y la fuerza neta están en la misma dirección, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay una fuerza hacia allá, que es la fuerza elástica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resorte está comprimido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué está comprimido? Porque está apartado, si acá, supongamos que por acá está su posición de equilibrio, ¿sí? Entonces, fíjate que, ¿no?, está apartado, fíjate que X sería justamente el desplazamiento, esto sería acuérdate que dice la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke te dice que la fuerza elástica es igual a menos K por el estiramiento, que acá vendría a ser X, ¿no? El estiramiento, ¿sí? O sea, esto vendría a ser el estiramiento, ¿sí? Bueno, si querés, se puede poner para X acá, ¿sí? Está bien, pero teniendo en cuenta que X de vuelta es el estiramiento. El estiramiento no es el largo de resorte, entonces, ¿no? Eso tenerlo en cuenta, ¿sí? Y el menos tenía que ver con que, fíjate, como hay compresión, el estiramiento es hacia la, bueno,
el apartamento, o sea compresión en este caso, la compresión apunta hacia la izquierda, la fuerza se hace a la derecha. Siempre la fuerza y la compresión o estiramiento están a contrafase, ¿sí? ¿Está bien? Si la fuerza apunta a la derecha, E apunta a la izquierda, ¿sí? Y viceversa. Pero cuando uno es cero, el otro también. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el resorte pasa por la zona cero, pues cuando está laxo, bueno, no hay ni compresión ni fuerza, ¿sí? ¿Está bien? Acuérdate que entonces el resorte va cada vez ejerciendo más fuerza a medida que se aparta cada vez más del equilibrio, ¿sí? Entonces, esto te diría, bueno, si son las únicas fuerzas que hay en X, porque en Y, bueno, no hay aceleración, ¿sí? Podemos decir que la normal es igual al peso y ya está, no hay mucho que analizar. Acá tendríamos esto, ¿no? Que Newton nos diría esto, ¿no? ¿Sí? Y de acá, esta expresión, uno se acuerda, ¿no? Que la aceleración es la, la variación de la velocidad en el tiempo, ¿sí? Nosotros lo vimos con el delta, pero te acordás que ya desde la clase pasada empezamos a hablar del diferencial, ¿sí? Bueno, ya vamos yendo un poquito más formales a medida que nos acercamos a fin de año. Luego acordate que este delta, el delta del triangulito, se parece al diferencial, ¿sí? O sea que ahora ya como no hay una velocidad promedio, son todas velocidades instantáneas y todas velocidades que eh, son diferentes entre sí. Entonces no tiene tanto sentido hablar de una velocidad promedio, ¿sí? Acá la velocidad promedio, si querés, fíjate que sería cero, ¿no? Porque está siempre alrededor de la misma posición, no hay desplazamiento. Entonces tiene más sentido hablar de las velocidades instantáneas, las velocidades a cada instante. Entonces hay que empezar a pensar que los tiempos que vos tomás tienen que ser más parecidos entre sí si querés analizar la velocidad del instante. O sea, el delta de t, no podés tomar dos tiempos que sean muy lejanos porque no tiene sentido, ¿no? No te ayuda a caracterizar el problema. Y también hemos visto que la velocidad, a su vez, es, si que te acuerdas de la definición de velocidad promedio, diferencial de x sobre diferencial de t. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, el cambio de la posición en el tiempo, ¿sí? No estamos diciendo nada nuevo, sino simplemente a vez de ponerle delta, le ponemos diferencial, ¿sí? Para hablar ya de una velocidad instantánea, ¿sí? Entonces, vos fíjate que en la aceleración, por lo tanto, si uno pone esto acá, se define como vos si querés en análisis lo te ponen así, la derivada de la velocidad es la aceleración, ¿sí? Y si querés escribir la velocidad es la derivada de la posición. Si ustedes le ponen así, no usan todavía la nomenclatura del diferencial, ¿sí? Pero entonces, si vos agarrás y pones esta velocidad en la ecuación de la aceleración, te queda que la aceleración, básicamente, es derivar dos veces la posición. Esto significa derivar dos veces, ¿sí? No significa la potencia, ¿sí? ¿Qué significa agarrar la posición y derivarla dos veces? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a entender eso de lo de la derivada con lo que vimos en cinemática. No te vamos a pedir que derives, ¿sí? Pero te vamos a pedir que uses las estrategias que usamos en cinemática con la recta tangente o con el cálculo del área, ¿sí? Entonces, esto, según Newton, te queda así. Te queda
Lo que te dice Newton es, vos querés describir el movimiento de una masa resorte, de un movimiento oscilatorio, te queda esta relación. La función matemática que describe ese movimiento, básicamente sería una función que si la derivas dos veces es proporcional a la misma función. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces el Newton te dice, existe una función, ¿sí? Que se llama x, ¿sí? De t, que describe el movimiento armónico. ¿Sí? El movimiento armónico es este movimiento oscilatorio. Entonces, la idea es cuál será. Esa función, si la derivas dos veces, es proporcional a la misma función, ¿sí? Pero invertida, ¿sí? O sea, lo que te dice esa ecuación es eso, ¿no? Hay un menos ahí y hay todas constantes que son la K del resorte, la constante elástica y la masa, ¿sí? ¿Está bien? La función que es solución, si la derivas dos veces, es proporcional a la misma función, pregunten los acentos, pero invertida. Proporcional. Bueno, fíjate, pues si yo despejo, ¿no? Para que quede, si querés, quede más claro. Esa función, agarrás, la derivas dos veces, si yo despejo de ahí te queda así, menos K sobre M por la misma función. O sea, agarrás esa función, derivada dos veces y te da la misma función, pero multiplicada por menos K por M. ¿Sí? K, acuérdate que es la constante elástica de resorte. ¿Sí? Y M la masa. ¿Sí? Entonces, la idea es que esto sería acá una función que dependa del tiempo, ¿no? Eso es de nomenclatura de función, ¿no? Es una función que depende del tiempo, ¿sí? Entonces, muy pocas funciones le pasan eso. Que vos si la derivás sigue siendo parecida a la misma función. Si vos derivás x al cuadrado, que es una parábola, te da y es curva, ¿sí? Te da una lineal. O sea, no vas por ese lado, no son proporcionales. Si la derivás dos veces te da una constante, o sea, nada que ver. Nada que ver. Entonces, ¿qué función será? Y bueno, ustedes ya estuvieron viendo que esa función tiene que ver con las funciones trigonométricas, con la función seno, coseno, ¿no? Porque lo estuvimos viendo en la filmina anterior, ¿no? Entonces, a ver, vamos a probar que eso es cierto, ¿sí? Vamos acá a borrar. Bueno, las funciones seno, coseno son funciones que venimos, si quieres, tratando así de lejos, ¿sí? Eh, la venimos tratando para descomponer, para hacerlo para Pitágoras, ¿sí? Para las razones trigonométricas cuando descomponemos los vectores, ¿sí? Pero ahora las vamos a usar más como una función que depende del tiempo, ¿sí? Si vos graficás un seno o un coseno, te da estas ondas, ¿sí? Nosotros ya lo venimos tratando en el movimiento eh, circular uniforme, ¿sí? O sea, nosotros ya venimos caracterizando que en un movimiento circular uniforme hay un periodo. Bueno, ¿cuál es el periodo acá? Si vos tenés una masa que está oscilando, bueno, lo que tarde en hacer
a volver a su posición original con la misma posición, la misma velocidad y la misma aceleración. O sea, repetir todas las características iniciales, ¿sí? Entonces ya tenemos algo, si querés, similar, que es el periodo. La frecuencia sería cuántas de esos ciclos hace por segundo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces tenemos al periodo, ¿sí? Tenemos a la frecuencia, ¿sí? Si querés, de vuelta los definimos, ¿no? Periodo T, lo tenemos, acá sería, es el tiempo que demora en realizar una oscilación. ¿Sí? Y se mide si te medís en MKS, las unidades que lo medís es en segundos, ¿sí? Pues tenés la frecuencia, F, que es la cantidad de ciclos que demora, la cantidad de ciclos, no, que demora no, que realiza por segundo. Puede ser por minuto, pero como usamos MKS, y eso lo medíamos en Hertz, ¿sí? O sea, era ciclos sobre segundo, que es lo mismo que Hertz. ¿Sí? Y acá tenés una amplitud, la amplitud de movimiento, ¿sí? La masa se aparta del equilibrio una determinada cantidad, ¿sí? El máximo apartamiento desde el equilibrio donde no hay aceleración, ¿no? Es el máximo apartamiento desde el equilibrio. El equilibrio, acordate que en física le decimos el punto donde no hay aceleración, ¿sí? El equilibrio, define ahí, acordate, ¿no? No, el lugar donde no hay aceleración. Posición donde no hay aceleración. O sea, donde todas, si querés, se te cancelan todas las fuerzas, ¿no? Por eso equilibrio, ¿no? Serían cancelando todas las fuerzas. Si la única fuerza es la fuerza elástica, listo. Pero puede haber más fuerza. Después vamos a ver que también la fuerza peso puede estar en ese eje, ¿no? Cuando tienes un movimiento vertical, ¿no? Entonces, bueno, dejo ahí. Tenemos frecuencia, periodo, amplitud. Tenemos velocidad angular también. Velocidad angular, ¿te acordás que era cuánto ángulo barre por unidad de tiempo? Que acá en la oscilación hay que pensarlo, ¿no? Si vos tenés media vuelta, significaría que si estabas en un extremo, ahora estás en el otro de la oscilación, ¿sí? ¿Está bien? Si tenés un cuarto de vuelta, sería que si estabas en un extremo, ahora estás en el centro, ¿sí? Entonces, todo lo que aprendimos en momento circular lo vamos a seguir usando acá, ¿sí? Pero ahora tenés que pensar que la velocidad, perdón, la velocidad angular es la variación de las posiciones angulares del cuerpo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué significa? Posiciones angulares, tenés que pensar esto, ¿no? Como esto. En función del ciclo, en qué posición va estando. Puede estar que esté en 0 grados, en 90, en 180, pero no ahora medido, no vas a tener forma de medirlo como un reloj, sino pensando en la oscilación completa, que sería 360 grados. ¿Sí? Eso nosotros lo habíamos descrito en radianes, o sea que la velocidad angular
querés ahora pongamos las fórmulas que estaban dando vuelta. Todo esto es un repaso de cinemática, ¿no? Habíamos dicho que frecuencia y periodo eran proporcionales entre sí, ¿sí? Inversamente proporcionales. O sea que la frecuencia, si el periodo disminuye, aumenta la frecuencia, ¿sí? Esta regla, esta ecuación es fundamental, ¿sí? Y después, como la velocidad angular tiene que ver con la variación del ángulo, realiza un ciclo completo, que serían 2pi, en un periodo completo. Entonces, la velocidad angular la podemos definir también como de 2pi sobre periodo, ¿sí? Y por lo tanto, por la otra ecuación, 2pi por la frecuencia. ¿Está bien? Si querés, son todas las magnitudes de cinemática que estuvimos viendo antes, ¿sí? Ahora, por lo que venimos viendo, la descripción es una función senoidal. Vamos a tratar de ver si es cierto que... vamos a ver si nos puede ayudar, ¿no? Para resolver las ecuaciones de Newton, y cuando pongamos la solución de las ecuaciones de Newton nos va a devolver cuál es la frecuencia natural de una masa resorte, ¿sí? Entonces, por eso lo que vamos a hacer ahora es preguntarnos si la función es una función trigonométrica como el seno o el coseno, pueden ser la solución de la ecuación de Newton, ¿sí? ¿Cómo se hace esto generalmente más formal? Bueno, tenés que ver análisis 2, y lo que vas a ver ahí es ecuaciones diferenciales y métodos para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que necesitas saber integrar y derivar. Digamos, por eso estamos haciendo de esta manera, ¿sí? Que es, pensar, fijarnos que puede ser una posible solución y demostrar y ver que es cierta, ¿sí? Pero si no, de otra manera hay que usar estrategias de análisis 2, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver, vamos a compartir de vuelta. Vamos a borrar todo lo que tenemos por aquí. Y vamos a irnos, a ver, por aquí. Bueno, vamos a suponer que esta es nuestra función de posición en el tiempo, ¿sí? Fíjate que acá tendríamos nuestra masa resorte, ahora estaría, si querés, la estamos viendo como volteada, ¿no? Está volteada, ¿sí? O sea, nuestra masa resorte se movía en la horizontal, ahora estamos analizando como el rastro que dejaría, ¿sí? En la vertical, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, fíjate, acá cuando la masa pasa por el centro, o sea, acordate que esto era así, ¿no? Esto era así, teníamos acá un piso, tenemos acá un resorte que agarraba el cuerpo, ¿sí? Vamos a poner un cuadradito acá, ¿sí? Teníamos ahí un cuerpito, ¿sí? Agarrado por una masa resorte, ¿sí? Fíjate, esta es la posición. A medida, fíjate que son como las diferentes posiciones, ¿no?
a medida que se va, ahora va a estar comprimiéndose, ¿sí? Voy a pensar que se va a estirar, ¿sí? Al principio para que me quede más fácil la resolución, ¿sí? Se va a estirar, la masa va cambiando de lugar, no dibujo el resorte, ¿sí? En un momento posterior esto va a llegar hasta acá arriba, ¿sí? Después va a volver a irse hacia comprimiendo el resorte, llega a la posición de equilibrio y después comprime el resorte hasta la máxima compresión y después de vuelta llega a cumplir un periodo completo, ¿sí? ¿Está bien? O sea, fíjate que lo repito para que se entienda. Son como las sucesivas posiciones de la cajita que teníamos recién, que estaba agarrada a un resorte, ¿sí? Que va estirándolo y comprimiéndolo al resorte, ¿sí? Ya son las diferentes posiciones, ¿sí? Entonces, vos fíjate, cuando vos estás en... si esto fuera, vamos a pensar, ¿no? Esto es, de vuelta te digo, esto es el gráfico de posición en el tiempo, ¿sí? Este gráfico de posición en el tiempo. Entonces le ponemos acá. Esto sería X, ¿sí? Y esto sería el tiempo, ¿no? Entonces vos fíjate, cuando la posición es 0, la velocidad acá es máxima, ¿sí? Quiere decir que cuando este cuerpo está pasando, un instante después va a estar yendo hacia, acá en nuestro caso, a la derecha, eso sería para arriba, alcanza la máxima velocidad, ¿sí? Cuando llega a la máxima amplitud, tiene velocidad cero, ¿sí? Entonces vamos marcando esas cosas, ¿sí? Acá en este punto, nosotros en cinemática decíamos, acordate, la recta tangente te decía cómo era la velocidad instantánea. Acá la velocidad instantánea es positiva, ¿sí? Entonces la voy a dejar con rojo, ¿sí? Acá la recta tangente, fíjate, es positiva y máxima, ¿sí? Acá la recta tangente es horizontal. Acá de vuelta la recta tangente es máxima pero negativa. Acá la recta tangente es de vuelta a cero. Acá la recta tangente es máxima positiva de vuelta. Y acá la recta tangente es de vuelta a cero, ¿sí? Vos vas viendo que, si volvemos al principio, es máxima positiva y cada vez vos tenés menos velocidad, ¿sí? Si vas tomando así, velocidades positivas, 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 cero y negativas. O sea que cuando llegamos al punto, a la amplitud máxima, que sería, fíjate, la amplitud máxima sería acá, ¿no? Esto vamos a llamarlo A. Y a esto vamos a llamarlo menos A. O sea que X asume A y menos A, ¿no? X puede asumir cualquier valor. A veces asume el valor de A veces asume el valor de menos A veces asume el valor de 0 y todas posiciones intermedias, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si yo quiero construir, este sería el, el gráfico de posición del tiempo y su análisis de las velocidades. ¿Cómo sería la función escrita explícitamente? ¿Sí? ¿Cómo sería? Bueno, entonces esta función sería la función de la posición, ¿no? Vamos a ver en negro. Es una función que, por cómo está escrita ahí, es un seno, ¿sí? Que si yo la quiero escribir, y quiero que, entrar la función en el GeoGebra, va a tener esta forma. Amplitud por el seno
D, y acá tiene que haber un ángulo, ¿sí? Acá tiene que haber un ángulo acá adentro, ¿sí? Pero ese ángulo no es fijo, es un ángulo que varía todo el tiempo. Entonces, en vez de poner un ángulo, voy a poner esto. Velocidad angular por el tiempo. Si ustedes se acuerdan, la velocidad angular la podía entender como el ángulo barrido en un determinado tiempo. Entonces, el ángulo, por lo tanto, lo puedo escribir como velocidad angular por tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ahora sí ya queda la función expresada en función del tiempo, porque si no ponía en función del ángulo, era una función que dependía del ángulo, no de la variable temporal, ¿sí? Entonces, esta función que está acá, si ustedes la ponen en el GeoGebra, te va a dar la función que tenés ahí, ¿sí? Tenés que poner un número, la amplitud tiene un valor, ¿sí? La velocidad angular también, o sea, lo que tenés que definir acá son A y la velocidad angular. El tiempo es la variable, ¿sí? No confundir tiempo con periodo, ¿sí? O sea, acá las constantes, fíjate, ¿cuáles son las constantes? Las constantes, la función solamente depende del tiempo, las constantes son amplitud y velocidad angular, ¿sí? Esa amplitud va a estar definida por cuánto vos, por ejemplo, lo apartás al principio. O sea, depende de condiciones iniciales, ¿sí? Si vos lo apartaste mucho, poco y lo dejás oscilar, bueno, la masa resorte va a oscilar alrededor de A y menos A, el A que le diste vos, ¿sí? O si le pegaste, esa va a tener que ver con la fuerza que le ejerciste o la energía que le diste, ¿sí? Pero tiene que ver con las condiciones iniciales, la amplitud. Y la velocidad angular, no, vamos a ver que va a depender de las características de tanto de la masa como de la constante elástica, ¿sí? Pero eso todavía no lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, esa sería la función que estamos escribiendo ahí. ¿Cuál sería la función de la velocidad? ¿Sí? Bueno, nosotros ya venimos pensando, ¿no? Vamos a hacer el gráfico entonces de velocidad. Gráfico de velocidad. Ya fuimos diciendo, ¿no? Esto sería el gráfico de velocidad en el tiempo. ¿Querés para que te quede a vos más claro ahí en tu carpeta? Esto sería posición en el tiempo, ¿sí? Y esto sería el gráfico de velocidad en tiempo, ¿sí? Entonces, si yo lo estoy acá viendo que completé un periodo completo. ¿Cuándo completé un periodo completo? Lo completé acá. Un periodo completo de tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a analizar un periodo, ¿sí? Bueno, pues un poquito más también, podemos, ya que lo tenemos, seguro, hasta el periodo sí. Entonces, a ver, habíamos dicho, en el tiempo cero, que sería acá, para nuestro caso, estamos en el tiempo 0 segundos, o sea, t igual, esto es t igual a 0. Acá es t igual al periodo, ¿sí? ¿Qué pasaba con la velocidad en tiempo cero? ¿Sí? ¿Qué pasaba con la velocidad en tiempo cero? Bueno, en el instante cero, el cuerpo estaba con máxima velocidad, ¿sí? Entonces, nos quedaría que hay una máxima velocidad positiva. Entonces vamos a dar por acá, ¿sí? Acá con una velocidad máxima. Entonces, ¿estamos? Y máxima positiva, ¿sí? En este instante, que sería un periodo, vamos a poner una ayuda, bueno, una línea. Vamos a poner una línea bien clarita, ¿no? Ahí, como para ayudarnos, ¿no?
Ahí. Ahí. Y ahí. Bueno, yo te aconsejo que te construyas este gráfico y lo tenés en carpeta, ¿no? Por eso también vos tenés hoja cuadriculada, yo no, por eso tarda un poquito más. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba acá? Cuando el tiempo transcurrió ¿qué sería? Fíjate, un cuarto de periodo, ¿no? T sobre 4. Lo que pasó es que llegó a una velocidad cero. ¿Sí? Después, ¿qué pasó? A la mitad del periodo llegó a tener una máxima velocidad negativa. ¿Sí? Entonces, y con la misma pendiente, pero negativa. O sea, por acá. Una velocidad máxima, pero negativa. Entonces, está por acá. Después, alcanzó una velocidad cero. Acá sería el tiempo sobre 2, o sea, la mitad del ciclo. Y acá 3/4. Acá sería 3/4 del periodo. O sea, al periodo lo dividimos en 4. Y después, de vuelta, cuando completó un ciclo completo, de vuelta con una máxima velocidad positiva. Entonces vos fíjate que te va a quedar una función, fíjate, la función que acá iría, sería una función de vuelta que vamos a hacerla en rojo, senoidal, ¿sí? Más bien parecida a un coseno, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, tuve suerte de que no me salió tan fulera, pero si seguís analizándola, acá sería, ¿no? Hasta ahí. Bueno, ese sería el gráfico de velocidad en el tiempo, ¿sí? Si lo ves desde el punto de vista formal, tienes que derivar esta función que está recuadrada, que sería x en el tiempo, que es la amplitud por el seno de la velocidad angular por t. Bueno, hay que, hay que derivarla, ¿sí? Hay que derivarla, y para derivar se usa regla de la cadena. Y aparte, si vos no sabes derivar, bueno, no le prestes mucha atención, pero si sabes derivar, vas a ver que esta lo puedes hacer. Como la velocidad, hemos dicho que hay que derivar a la posición, ¿sí? Lo que hacemos es derivar. Pero acá tenemos una función donde tiene la variable. Entonces derivamos la función seno y después derivamos su argumento, lo de adentro, ¿sí? Y la amplitud es una constante, ¿sí? Entonces te queda. La derivada del seno es el coseno, ¿sí? Entonces te queda. Y la derivada de lo de adentro, tienes una velocidad angular con una constante por t. Eso, lo de adentro, una constante por t, te queda la constante, te va para afuera, y la derivada del seno es el coseno. Entonces, por regla de la cadena, te queda esta función. Que fíjate que es una función coseno como esperábamos, ¿no? Nos dio ahí coseno, ¿sí? ¿Está bien? Y nos falta la aceleración. La aceleración, lo hacemos acá abajo. Sabemos que si miramos la recta tangente de la velocidad, tenemos la aceleración, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacerla en otro color, vamos a hacerla en
verde. Cuando la velocidad tenga pendiente 0, la aceleración va a ser 0. Entonces acá, fíjate que su aceleración es 0. Acá su aceleración, cómo es la función, es negativa y máxima. Acá la aceleración es 0 de vuelta. Ya que está este puntito lo acomodo, ¿no? Porque antes me quedó. A ver si lo engancho. No lo voy a enganchar, el puntito. ¿Sí? Bueno, el puntito ese tiene que estar un poquito más arriba. ¿Sí? Después, la aceleración acá va a ser positiva y máxima. Y acá la aceleración va a ser de vuelta 0. Y acá va a ser de vuelta máxima negativa. Y acá de vuelta 0. Entonces, si vos vas marcándote acá, decís, bueno, empieza siendo 0, después es máxima negativa, o sea, acá es máxima negativa, después es 0 de vuelta, después es máxima positiva, después es 0 de vuelta. ¿Sí? Y bueno, después sigue, ¿no? Siendo máxima negativa de vuelta. Y así. Bueno, si vos querés completar esto, voy a dejar con un dibujito un poquito más intenso el verde. A ver si me sale. Te queda que la aceleración tiene esa forma. Una función, parece un menos seno, ¿sí? Bueno, es un menos seno, ¿sí? Donde acá tenés, esta la aceleración máxima negativa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Está en la máxima negativa. En la aceleración máxima significa cuando la fuerza es negativa máxima. Entonces está en el máximo apartamiento, pero estirado el resorte, porque la fuerza apunta hacia la pared. Que fíjate que sería, ¿no? Este caso, ¿no? Sí, estamos ahí. Después tenés acá la aceleración máxima positiva, ¿sí? Que sería cuando la aceleración apunta para el lado de la derecha, porque está máximo comprimido, está apunta a la dirección de la fuerza, ¿sí? Entonces, bueno. Y la función, fíjate, entonces, ¿cuál sería? Bueno, ya ahí parece que es un menos seno, pero hagamos la derivada de la velocidad, ¿sí? La aceleración, hay que agarrar la velocidad y derivarla. Derivamos a la velocidad. Entonces, ¿qué te queda? Y bueno, es parecido a la anterior, la derivada. ¿Por qué? Porque son dos constantes, la amplitud y la velocidad angular, y hay que derivar el coseno y su argumento, que también es una constante por la variable tiempo, ¿sí? La derivada del coseno es el menos seno. Entonces te queda menos amplitud por la velocidad angular. Pero cuando derivas adentro del coseno, también tenés que tener en cuenta que sale la constante, ¿no? Al cuadrado por seno, ya le puse el signo negativo adelante, ¿sí? Para que me quede bien ordenada. No estar haciendo acá manejos algebraicos. Entonces te queda así. Entonces, de acá salen varias cosas de este análisis. Primero, a ver, mira. Ya esto parece ser que está bueno, lo que decíamos antes, parece ser la solución de las ecuaciones de Newton, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aceleración y la posición son proporcionales, ¿sí? Son proporcionales y a contrafase. Una es seno y la otra es menos seno. Bien. Y hay una diferencia que es la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? ¿Está bien? O sea, nada, es una constante, pero que entonces son proporcionales, pues simplemente la función multiplicada por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Y el signo menos también. ¿Qué otras cosas salen de acá de este tratamiento? Fíjate, la velocidad máxima
Fíjate acá, la función esta que tenemos acá, ¿cuál es la velocidad máxima? Y te lo dice acá la función. Fíjate, el coseno va entre -1 y 1. Y esta es la función de velocidad. O sea, le está diciendo que la velocidad va entre un valor máximo y un valor mínimo. Pero no entre -1 y 1, porque eso va al coseno. Vos tenés un número adelante que te implica amplitud por velocidad angular. Amplitud por velocidad angular va a ser los máximos valores que va a asumir la velocidad. ¿Sí? ¿Está bien? Porque el coseno a lo sumo vale 1. Cuando valga 1 va a ser la velocidad máxima positiva y cuando valga -1 va a ser la máxima velocidad negativa. Pero lo que tenés ahí entonces es que amplitud por velocidad angular es la máxima velocidad. Bueno, salió de acá, de derivar, así que está bueno, ¿no? Fíjate que entonces la velocidad máxima, ya esto si querés ya te queda a vos, ¿sí? Para resolver ejercicios, a veces no tenés que usar. La velocidad máxima va a ser, depende de la amplitud y de la velocidad angular. Y lo mismo con la aceleración. Lo mismo con la aceleración. Te dice que la aceleración va entre -1 y 1, porque la función seno va entre -1 y 1. Entonces, pero entonces la máxima aceleración va a ser cuando el seno valga 1, positiva, pero tenés multiplicado por amplitud y velocidad angular al cuadrado. Entonces, bueno, el máximo valor que va a asumir la aceleración, acá no importa el signo, después el signo lo ves, ¿sí? Pero si es en módulo, va a ser amplitud por velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ya eso, ya te quedan varias formulitas para de descripción cinemática del asunto, ¿sí? Entonces vayamos resolvamos nuestras ecuaciones de Newton, ¿sí? Con Newton, a ver, con Newton, lo voy a hacer acá, ¿sí? Ya que tengo todo acá, vamos a borrar esta parte. Así no cambio de hoja. Nosotros habíamos llegado con Newton a esto. ¿A qué? No, habíamos llegado a menos K por X, o sea, la fuerza elástica es igual a la masa por la segunda derivada, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ya sabemos que la segunda derivada es de la posición de la aceleración, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a resolver. Voy a poner esta que está acá, es la segunda derivada de la posición. La derivé dos veces, ¿no? La posición, para medir la aceleración. Voy a incluir esa ecuación acá y mostrar que es solución, ¿sí? Cuando demostremos eso van a aparecer cosas también interesantes, ¿sí? Decimos, te queda, bueno, menos K. Y acá el reemplazo entre paréntesis. La función A por seno de la velocidad angular, ¿sí? Igual a la masa por paréntesis, y hago el reemplazo. Te quedaría menos A por la velocidad angular al cuadrado por seno de la velocidad angular por t. Y bueno, de acá lo que te dice Newton es, bueno, para que sea solución tiene que ser igual de un lado, del otro del paréntesis.
Bueno, fíjate acá que ya hay cosas que se me anulan. El seno con el seno ya se te puede simplificar. Vos lo pasás dividiendo, seno dividido seno, te queda. La amplitud con la amplitud se te va. Entonces, el menos con el menos se te va. Son todas multiplicaciones, ¿no? Entonces te queda esta relación. Aparece, de repente, que si querés que sea solución en la ecuación, tiene que pasar esto, que la velocidad angular sea igual a K sobre M. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Qué es la velocidad angular? Y te está diciendo cuál es la frecuencia de oscilación, ¿sí? Está diciendo que la frecuencia de oscilación de este sistema tiene que ver con la constante elástica y con la masa. ¿Por qué? Porque acuérdate que vos sabías que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, ¿no? O 2pi por el... Vamos a poner la velocidad angular es 2pi por el, bueno, cualquiera, sobre el periodo, vamos a poner. ¿Sí? Entonces, ¿qué te queda acá? Velocidad angular al cuadrado, ¿no? Entonces te dice, esto te termina diciendo que el periodo de oscilación de una masa resorte no tiene que ver con la amplitud. Primera observación, mirá, la amplitud se fue. Depende de tanto la masa como la constante elástica y no depende de otra cosa. Así que eso es interesante, ¿no? A ver, vamos a hacer el despeje, a ver, para que no me equivoque. Vamos a pensarlo. Si hacemos la sustitución de la velocidad angular ahí, la elevas al cuadrado, te queda esto, ¿no? Te queda acá, raíz de masa sobre K. Y te queda 1 sobre 2pi. 1 sobre 2pi. Eso fíjate vos. ¿Sí? Si te parece correcto, ¿sí? Yo lo estoy haciendo así, salteándome pasos, ¿sí? Creo que está bien. Ahora podemos chequear las unidades, ¿sí? Pero fíjate, ¿no? De sustituir y hacer el despeje del tiempo, ¿sí? Está bien, si querés, lo hacemos. Aparte yo lo hago para chequear ahora. 2pi sobre el periodo. Esto lo elevas al cuadrado. Hice la sustitución, ¿no? Acá. Y despejas. K sobre M. Entonces te queda periodo al cuadrado, acá. Y acá te queda M. Ah, mira, me estaba confundiendo. El despeje lo hice mal. Acá te queda 2pi al cuadrado. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Entonces acá vamos a corregirlo. Esto acá es 2pi. Entonces, primera observación. Primera observación. El periodo de oscilación, o sea, lo que tarda en dar una vuelta, no depende de la amplitud. Ya lo ponemos. Lo ponemos por acá. Por esta ecuación, ¿no? Si querés duplicar el periodo,
sea, si vos tenés una determinada masa resorte que tiene un determinado tiempo de oscilación y lo querés duplicar, tenés que aumentar la masa en cuánto, fíjate. Tenés que cuatriplicar la masa. Porque está la raíz, ¿sí? O disminuir en 4 veces la constante elástica, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, por otro lado, ¿no? Porque también te queda cualquiera de las dos es correcta. Pero la idea es que te fijes, ¿no? O podés poner ahí vos, ¿sí? Disminuir en 4 veces, ¿sí? Dividir por 4 a la constante elástica, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿no? Ya vimos la descripción que la ecuación de Newton queda una ecuación diferencial que hay que resolver por análisis 2, pero nosotros lo resolvimos ya viendo cómo era el movimiento. En general, en la materia nosotros tenemos acá ponemos un osciloscopio y tenemos un péndulo y vemos justamente este movimiento periódico. Vemos que las resolventes son funciones senoidales. Acá lo vimos con las animaciones, ¿sí? Vimos que la descripción son funciones seno-coseno. Vimos cuáles son las velocidades máximas, cuáles son las aceleraciones máximas. Vimos lo que es la frecuencia, la amplitud del período y la velocidad angular, ¿sí? Vamos a ver la más general, ¿sí? La descripción más general con esta animación de GeoGebra, ¿sí? Bueno, la ecuación básicamente que describe la posición en el tiempo tiene también un agregado que es un corrimiento lateral, que es la fase. La fase es justamente un ángulo que te corre la función de izquierda a derecha, ¿sí? Que tiene que ver con cuándo vos empezás a analizar el problema, ¿sí? Nosotros empezamos a analizar el problema cuando estaba, por ejemplo, en una posición bien característica, o cuando no había compresión, o cuando había máxima compresión. Pero vos puede ser que lo analices al problema en cualquier instante. Entonces, si querés analizar en cualquier instante, en realidad no es, fíjate, la función sería seno. Acá sería coseno, pero si vos agarrás el problema y empieza en otro instante, no tenés ninguna de las dos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la fase lo que te hace es simplemente no te cambia el problema, no te cambia el problema en el sentido del periodo, no te cambia cuál es la amplitud, simplemente sería como una condición inicial, ¿sí? Entonces, eh, la función básicamente, que describe el problema puede ser seno o coseno. Que vos viste que son las dos, una es tan corrida pi sobre 2 de la otra, 90 grados, ¿sí? O sea, son dos funciones que simplemente están corridas lateralmente entre sí, ¿sí? La función sería, más general, podemos elegir seno o coseno, no importa. Pero si sigamos con el seno, como elegimos antes, ¿sí? Porque justamente lo corregís con el desfasaje. Más un correlamiento lateral. Que eso puede ser cero o no. En nuestro caso, en el que vimos antes era cero. Pero ahora, como estamos viendo más general, puede ser que no sea cero, ¿sí? Entonces, la fase o el desfasaje, ¿sí? Bueno, la fase, ¿sí? Porque el desfasaje es cuando analizas dos, ¿sí? Dos funciones, ¿sí? Que las comparás. Es el corrimiento lateral de la función ondulatoria, ¿sí? Seno o coseno. Y que es un ángulo. Es un ángulo, ¿sí? Que produce un corrimiento lateral, ¿sí?
¿Está bien? Entonces esa sería la función. Fíjate que si la poníamos antes, cuando la derivás, eso se te va, ¿sí? Se te va. ¿Sí? Cuando derivas el argumento, se te va, te quedas, sale de vuelta a la velocidad angular. Sobrevive porque cuando derivas el seno. Seno, te queda coseno, de vuelta todo el argumento, ¿sí? O sea, no te cambia nada del análisis que hicimos antes, pero lo estamos viendo más general, ¿sí? Entonces lo que estamos viendo ahora es, a ver, para pensar lo que hicimos antes. Si aumento la masa, fíjate que la oscilación tarda más en realizarse, ¿sí? Tarda más aumenta el periodo, ¿sí? ¿Está bien? Como aumenté la masa, el periodo, fíjate T que está ahí, aumentó, ¿sí? Si la constante disminuye, también se exacerba eso, ¿no? Porque acuérdate que lo que dijimos era esto, ¿no? Que el periodo era 2pi sobre m sobre k, ¿sí? Entonces, el periodo a mayor masa, más tarda en hacer una oscilación. O sea, si vos tenés una masa resorte, le das una amplitud, la comparás con otra que tiene más masa, bueno, ahí ya sabes que tienen diferente periodo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si aumento la constante elástica, el un resorte más fuerte, va a hacer más vibraciones por segundo, o sea, más frecuencia, menos periodo, ¿sí? ¿Está bien? Y fíjate que las velocidades máximas y las aceleraciones máximas dependían de la velocidad angular, o sea que si la velocidad angular depende de k y de la masa, bueno, también van a estar ahí ligadas las aceleraciones y velocidades máximas, ¿sí? Entonces ahí también aumentan los vectores azules y verdes que estás viendo acá, cuando yo cambio la constante, ¿no? De ahí se hace mucho más grande. Cuando disminuyo la constante elástica, no solamente aumenta el periodo, sino también disminuyen los valores de aceleración y velocidad, como observábamos antes, ¿sí? En la ecuación, ¿sí? La fase no cambia nada, simplemente es donde empezás a analizar las cosas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si querés para repasar. Fíjate, cuando la masa llega a las máximas amplitudes, la velocidad es cero, es el vector verde. Y la aceleración, vamos a poner un poquito más que se vea mejores. Ahí va. Cuando la masa llega al extremo, ahí va de vuelta. Cuando llega al extremo, la velocidad es cero. Y la aceleración es máxima, pero en sentido opuesto. Fíjate. El negro sería la posición y el azul sería la aceleración. Fíjate que están siempre a contrafase. Es la fuerza, aceleración es la fuerza, ¿sí? Tiene el sentido de la fuerza. Cuando la posición es negativa, la aceleración es positiva. O sea, se llama que. Entonces, el movimiento armónico siempre tiene una fuerza restitutiva, ¿sí? O sea, tenés siempre acá la fuerza elástica que te está restituyendo al cuerpo y obligándolo a oscilar alrededor de una posición de equilibrio, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, hasta acá es el análisis cinemático y desde el punto dinámico del movimiento oscilatorio. En la clase que viene continuamos con las energías del oscilador y la subsiguiente con el movimiento amortiguado y forzado, ¿sí?